aquí un ratito vamos a enseñar las distintas tendencias. Es un edificio muy complejo. El de Córdoba vimos, hemos visto varios alcázares. El de Córdoba el primero. Ayer vimos el de Carmona, que era la torre esta donde estuvimos viendo la giraldilla y todo esto. Y vemos el de Sevilla, que quizás es el más importante de todos ellos. ¿Vale? Importante. Tanto en Córdoba como en Carmona hemos hablado de alcázar. Aquí en Sevilla hablamos de alcázares. ¿Por qué? Porque no una edificación sola, sino que van a ser varios alcázares, varios palacios, que es lo que significa en sí alcázar, juntos, de diferentes épocas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un alcázar musulmán, un alcázar cristiano, gótico y un alcázar mudéjar. Y diferentes reformas posteriores, del siglo XVI, XVII y XVIII. Mudéjar vamos a explicar. Adelantáis, por favor. Mira, el edificio donde estamos es muy grande. Dígame. El espacio en el que estamos es muy grande. Veamos los jardines y todavía no hemos visto ningún palacio, ninguna sala ni nada. Todos estos jardines que vemos ahora se han ido construyendo con el paso del tiempo. En origen eran huertas del palacio, del alcázar primitivo. ¿De acuerdo? A continuación pasaremos, pero tenemos entrada y vamos a hacer un recorrido que no nos podemos perder. ¿De acuerdo? Mirad, en origen hemos visto que estamos en la ciudad, ¿no? Hemos visto los coches, las bicicletas, el tranvía, estamos en plena Sevilla. Hace siglos y siglos, milenios, la ciudad estaba justamente por donde vamos a salir, cuando terminamos la visita. Esto eran las afueras. Y aquí había un asentamiento romano. En época romana había una construcción militar, ¿de acuerdo? No muy importante, pero que existía. Cuando los romanos, este edificio que existía se va a convertir en basílica. La basílica de San Vicente, que se supone que fue el lugar de enterramiento de San Isidoro de Sevilla, un santo muy importante de Isidoro, de España, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que llegaron los musulmanes. Y este espacio van a destruir la basílica de San Vicente y se va a quedar sin ningún uso. Está a la afuera de la ciudad, pero no se construye nada. Chacota y nada más. Va a ser Abderramán III. ¿Quién fue Abderramán III? Eso ya lo sabemos. El primer califa del Andaluz, ¿no? Muy bien. De la familia de los Omeyas. Pues en el 913, en el siglo X, antes de que fuera califa, primero fue Mir y después se autoproclama califa. Pues antes de eso, cuando era Mir, príncipe. Él mismo se dijo, yo soy califa. Llegó un momento del centro de Córdoba que ya están independientes y la situación fue propicia para que Sevilla que ya era califado. Se desvinculó de la capital de Damasco. No, cualquiera no. Había un califa. Y va a ser el tercero que va a decir, va a haber dos califatos, el de Damasco y el de Córdoba. Para que nos fijemos en la importancia. Pues antes de que pasara eso, unos 15 años antes, él decide, cuando era príncipe, construir en este espacio un primer palacio, ¿de acuerdo? Siglo X, 913. Construir un palacio. ¿Por qué se construye un palacio si él vivía en Córdoba? Porque la ciudad de Sevilla, que entonces se llamaba Isbirilla, de ahí el nombre de Sevilla, Isbirilla, se va a sublevar, es decir, se opone a Córdoba. Córdoba era la capital de Al-Ándalus, no era la capital del califato, pero era la capital de Al-Ándalus. Se va a oponer, Sevilla quería tener más poder y se va a oponer. ¿Qué pasó? En esa batalla Sevilla pierde. Y Abderramán III manda hacer aquí un palacio de vigilancia para controlar a todos los sevillanos. Y este palacio se va a llamar, importante, Dar al-Imara, la casa del gobernador, porque aquí va a vivir el gobernador de la ciudad, el alcalde. ¿De acuerdo? De esta construcción del siglo X no nos ha quedado nada. Nada. Todos sabemos que existió. Pues bien, pero este palacio existía en el siglo X y en el siglo XI. ¿Qué pasó en el siglo XI? Que el califato desaparece. Adiós califato de Córdoba, adiós Medina Zahara y van a surgir las guerras. Guerras entre diferentes ciudades. Sevilla con Córdoba, todos contra Córdoba. Córdoba la pobre, al ser la capital, todos iban contra ella. Estaban muy débiles y van a atacarla. Y surgen los reinos de Taifa, que son diferentes reinos independientes en la península. Y uno de los reinos más importantes va a ser el de Sevilla. Todo el siglo XI la ciudad de Sevilla, de ser una sublevada de Córdoba, por estar por debajo va a estar por encima, ¿de acuerdo? Y surge el esplendor de la ciudad. Uno de estos reyes, Al-Mutamid, rey, va a decidir traer su casa, su palacio, a Dar al-Imara, a la casa del gobernador, y lo reforma, ¿de acuerdo? Justamente al lado de la casa del gobernador. En el siglo XII, años después, vienen los almohades, que son musulmán, que va a crear el imperio almohade. Hemos hablado del califato, de la universidad del imperio, ya va a surgir el imperio almohade, que está
capital de este imperio va a ser Sevilla. Es cuando se va a construir la Giralda, la gran mezquita de Sevilla, que lo que se nos conserva es la Giralda, y va a modificar el palacio que existía. De este periodo se nos ha quedado un patio que se llama el Patio del Yeso o Palacio del Yeso, y un patio muy pequeñito que no podemos visitar, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que sí. Este palacio musulmán, con los cristianos en 1248, Fernando III, el Santo, ¿os suena ese hombre? Era un rey muy importante, que se va a dedicar a conquistar las ciudades y cambiar el culto musulmán al cristiano, ¿vale? Pues va llegando por el norte de Andalucía, primero pasa por Jaén, después va pasando por Córdoba y llega hasta Sevilla en 1248, en el siglo XIII. Pues va a ser su hijo, 6 años después, el que va a meter mano en este alcázar. Ya el alcázar musulmán no le interesa, la construcción que había se le queda pequeña y su hijo, Alfonso X, el Sabio, que ya os sonará cuando lo estudiáis, va a construir lo que se conoce como el Palacio Gótico, un alcázar nuevo, el alcázar musulmán y el alcázar gótico. Es una sala que está muy reformada porque Sevilla sobre todo ha tenido muchísimos terremotos. Entonces con los terremotos las construcciones se vienen abajo y hay que reformar. El Palacio Gótico ha sido muy dañado y lo que vemos ahora es una reforma del siglo XVIII. Pero vamos a ver detalles cuando estemos en los sitios. Posteriormente, en el siglo XIV, uno de los descendientes de Alfonso X el Sabio es don Pedro I, que ya lo mencionamos en Carmona. Había dos alcázares, uno estaba encima de la ciudad y se le llamaba alcázar de don Pedro. Pues ese mismo que había hecho en Carmona un alcázar, aquí va a dejar también su alcázar. Pedro I, o don Pedro, como lo queramos llamar, siglo XIV, va a construir un nuevo alcázar pegado con el musulmán y pegado al gótico, que se llama el alcázar o Palacio Mudéjar. El mudéjar, que ya me habéis preguntado qué es el mudéjar, es un estilo, igual que el gótico, igual que el musulmán, y va a tener una característica. La característica que tiene el mudéjar, importante, es que parece un arte musulmán, pero es un arte hecho por los cristianos. De otra manera, los musulmanes estaban muy presentes, el estilo musulmán estaba muy presente. Todas las ciudades tenían sus mezquitas, se habían conservado más o menos, el arco de herradura se conocía, y todos los artistas que se habían formado en la tradición musulmana y que eran de origen musulmán, van a trabajar para la corona, para los cristianos. Y por eso van a ser un estilo musulmán, pero adaptado al cristianismo. Y ese estilo se conoce como mudéjar. Es muy importante saber que ese estilo solamente se va a dar en España. Que si vamos a Italia, si vamos a Francia o vayamos donde vayamos, solamente vamos a encontrar mudéjar en España. ¿Por qué? Porque la tradición musulmana era muy fuerte en España y los cristianos lo van a utilizar. Les gusta ese estilo y lo adaptan, lo interpretan. Entonces vamos a ver en el Palacio Mudéjar arcos de herradura, inscripciones árabes. Todo nos va a recordar mucho, y si habéis ido a la Alhambra o conocéis la Alhambra, va a sonar muchísimo el lenguaje de la Alhambra musulmán, pero es un arte cristiano, ¿vale? Ese Palacio Mudéjar es lo más importante que tiene la alcázar. Es muy bonito, lo iremos viendo por partes cuando estemos allí, ¿de acuerdo? Y ya a continuación, ese palacio tan grande, tan bonito, va a llegar uno de los descendientes, que esto es la línea sucesora, y en el siglo XVI, bueno, los reyes católicos también van a intervenir, y va a ser el nieto de los reyes católicos, Carlos I o Carlos V, el emperador, el que también va a dejar su huella. Carlos V se va a casar en esta casa, con Isabel de Portugal, en 1526. Y con motivo de esta boda va a llevar una reforma. La más importante es donde nos encontramos, este espacio, donde estamos sentados y todo. ¿Qué pensáis que es? No. 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 Salón no, porque mira que tiene agua por medio. No. 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 Es muchísimo más fácil. No tiene ningún uso. Este edificio solamente está decorando el jardín. Se le conoce como un cenador. Es que no tiene ninguna función. Mira, es un cenador. Carlos V, estamos en una mentalidad en la que el jardín, estamos en un momento muy próspero de España, de Sevilla, para que lo entendamos. Entonces hay mucha riqueza y hay mucha importancia por los detalles. Los jardines van a ser zonas de paseo. Nosotros salimos a pasear por el parque, ¿no? Pues esa mentalidad antes no la había. La gente era trabajar y ir a misa. Ninguna más. Ya a partir del siglo XVI va a surgir la costumbre de deleitarse, de tener un placer por la naturaleza, por la belleza, ¿de acuerdo? Y surge la idea del paseo. Del paseo va surgiendo en este momento. Ya después se potenciará, pero van a ser ahora donde surge. Y el emperador Carlos V quiere
disfrutar, relajarse. Es un hombre de muchísima